Las campanas de la iglesia resonaron por todo el pequeño pueblo de Molino del Arroyo mientras yo permanecía paralizada en el altar, observando cómo mi hermana menor, Clara, juraba amor eterno a mi esposo, Daniel. La brisa primaveral llevaba el aroma de azahares a través de las ventanas abiertas, pero lo único que percibía era el perfume empalagoso que Clara solía usar. Era algo surrealista, como estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Siempre supe que Clara era ambiciosa. Desde niñas, ella era quien se ofrecía para protagonizar las obras escolares, quien se postularía para ser representante de clase y a quien le bastaba un currículum impecable para aspirar a las becas y prácticas más codiciadas. Sus ojos siempre brillaban con la promesa de riqueza y éxito. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que fijaría su mirada en mi esposo. La ceremonia se desdibujaba ante mis ojos. Escuchaba la monótona voz del sacerdote, veía el destello del oro al intercambiar los anillos, pero todo me parecía lejano, como si estuviera presenciando la escena en la vida de otra persona. Las risas de los invitados, el tintinear de las copas de champán y los brindis cargados de emoción se desvanecían en un murmullo distante, mientras yo luchaba por asimilar la magnitud de su traición. ¿Cómo había llegado a esto? Tan solo 6 meses atrás, Daniel y yo habíamos sido felices, o al menos eso creí. Nos habíamos mudado a Molino del Arroyo tras terminar la universidad, comprando una casita encantadora en la calle del Arce, con una cerca blanca y un amplio patio trasero. Hablábamos de formar una familia, de envejecer juntos en este apacible pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás. Entonces, Clara apareció en nuestra puerta, recién salida de una dolorosa ruptura y necesitando un lugar donde quedarse. Por supuesto, la acogimos, al fin y al cabo, ella era familia. Recuerdo el día de su llegada. El rastro de lágrimas manchaba su máscara de pestañas, y su maleta de marca parecía fuera de lugar en nuestro porche. Daniel fue tan atento, ayudándola con sus maletas, haciendo que se sintiera bienvenida. Debería haberme dado cuenta entonces, por la forma en que sus ojos se demoraban un poco demasiado en él, o por el leve rubor que le coloreaba las mejillas al sonreírle. Pero yo había estado ciega, confiada. Clara era mi hermana, de carne y hueso. Y Daniel Daniel había sido mi pilar desde la secundaria. Habíamos superado tantas tempestades juntos, la trágica pérdida de mis padres en un accidente automovilístico, las dificultades para llegar a fin de mes cuando recién nos instalamos en Molino del Arroyo, el aborto espontáneo que nos había dejado devastados apenas un año atrás. ¿Cómo podría haber imaginado que la tormenta más violenta vendría desde el interior de nuestro propio hogar? En los días posteriores a la boda, traté de convencernos a mí misma de que quizá estaba exagerando. Tal vez todo era parte de una elaborada broma, una prueba de mi amor y lealtad. Sin embargo, ese incesante malestar en mi interior me decía lo contrario. Los observaba juntos, notaba las sonrisas cómplices en sus desayunos, oía sus risas resonando en los pasillos de nuestro hogar compartido hasta altas horas de la noche. Me sentía como un fantasma, rondando la vida que alguna vez fue mía. El amor que sentía por Daniel se transformaba en algo oscuro, una mezcla de ira y tristeza que amenazaba con devorarme. Me veía reflejada en espejos y ventanas, sin apenas reconocer a la mujer de ojos vacíos que me devolvía la mirada. Mis compañeras en la escuela primaria donde enseñaba 3er grado comenzaron a murmurar, preguntándose por qué lucía tan cansada, tan abatida. ¿Y qué les podría decir? ¿Que mi hermana había arrebatado a mi esposo de la nada? ¿Que el hombre a quien juré amar en las buenas y en las malas había descartado nuestros votos como si fueran un periódico de ayer? La vergüenza me mantenía en silencio, obligándome a esbozar una sonrisa y fingir que todo estaba bien. Entonces llegó la noticia que destrozó mi ya frágil mundo. Era una tarde de martes, inusualmente cálida para el mes de mayo. Apenas había terminado de corregir una pila de pruebas de ortografía cuando sonó mi teléfono. Era la señora Ramírez, la vecina de al lado, con voz agitada y entrecortada. «Sara, querida, tienes que volver a casa de inmediato. Daniel se ha desplomado». El camino de regreso se volvió un torbellino. Recuerdo haber pasado semáforos en rojo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Al llegar, la ambulancia ya estaba allí, iluminando nuestra tranquila calle con luces rojas y azules. Vi a Clara en el porche, el rostro pálido, con las manos retorciendo el dobladillo de su blusa.
Daniel yacía en una camilla, mientras los paramédicos luchaban frenéticamente por estabilizarlo. Al cargarlo en la ambulancia, pude vislumbrar su rostro tan inmóvil, tan distinto del hombre vibrante del que me enamoré tantos años atrás. Clara intentó subirse detrás de él, pero yo la empujé, reclamando mi derecho a estar a su lado. El trayecto hasta el Hospital General de Molino del Arroyo fue tenso, acompañado por el pitido de las máquinas y las voces urgentes de los paramédicos. Apreté su mano, notando lo fría y flácida que estaba. En ese instante, toda la ira y el sentimiento de traición se desvanecieron, reemplazados por el desesperado deseo de que él estuviera bien. Pero no lo estuvo. Cuando llegamos al hospital, Daniel ya no respiraba. Los médicos hablaron de un infarto masivo, asegurando que no hubo nada que hubieran podido hacer. Me quedé allí, aturdida, mientras ofrecían sus condolencias. Clara apareció unos minutos después, con los ojos enrojecidos y el maquillaje intacto a pesar de las lágrimas. Mientras me encontraba junto a la cama de Daniel, tratando de asimilar la realidad de su repentina muerte, no podía deshacerme de la sensación de que la ambición de Clara había jugado un papel en esta tragedia. ¿Acaso el estrés de su aventura, de ocultar su relación, habría sido demasiado para el corazón de Daniel? ¿O existía algo aún más siniestro detrás de todo esto? Me quedé sola para llorar, mientras Clara parecía disfrutar de la atención. En los días siguientes, estuvo en todas partes organizando el funeral, atendiendo llamadas de amigos y vecinos preocupados, interpretando a la viuda en duelo a la perfección. Sus ojos brillaban con una mezcla de pena y algo más, algo que no lograba descifrar. ¿Triunfo? ¿Alivio? La sola idea me revolvía el estómago. Sentada en mi casa vacía, rodeada de recuerdos de una vida que ya no existía, sentí cómo se forjaba en mí una determinación férrea. Clara podía haber ganado la batalla, haber arrebatado el corazón y ahora el legado de Daniel, pero no permitiría que se saliera con la suya en la guerra. Descubriría la verdad, por más fea y dolorosa que fuera, y me aseguraría de que se hiciera justicia, no solo por mí, sino también por Daniel. Poco sabía yo que el camino que tenía por delante sería mucho más traicionero de lo que jamás imaginé. Los secretos ocultos bajo la superficie de nuestra aparentemente idílica vida en el pequeño pueblo estaban a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. El día del funeral de Daniel llegó, envolviendo Molino del Arroyo en una atmósfera sombría. El aire se sentía pesado, cargado de palabras no dichas y de un dolor apenas contenido. Me desperté temprano, con la pálida luz del alba filtrándose a través de mis cortinas y proyectando largas sombras en la habitación que Daniel y yo habíamos compartido. Al ponerme el sencillo vestido negro que había comprado para la ocasión, me vi reflejada en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía haber envejecido de la noche a la mañana, los ojos con ojeras profundas y las mejillas hundidas. Apenas me reconocía. La pequeña iglesia en la calle principal estaba repleta para cuando llegué. Parecía que todo el pueblo se había congregado para rendir homenaje. Daniel era muy querido en Molino del Arroyo, siempre dispuesto a ofrecer una palabra amable o una mano amiga a quien lo necesitara. Al recorrer el pasillo, sentía las miradas de todos, oía susurros a mi espalda. «Pobre Sara», decían. «Qué pena por ella». Si tan solo supieran la mitad de lo que estaba ocurriendo. Clara ya se encontraba allí, por supuesto. Estaba al frente de la iglesia, recibiendo a los dolientes con una sonrisa amable y un toque gentil. Su vestido negro le quedaba perfecto, y su cabello caía en cascada sobre sus hombros como una oscura cascada. Encarnaba a la perfección a la viuda en duelo, y una oleada de furia me invadió hasta robarme el aliento. Cuando inició la ceremonia, luché por mantener la compostura. Cada elogio sonaba como un puñal en el corazón, recordándome el amor que había perdido y el futuro que me había sido arrebatado. El señor Rodríguez, de la ferretería, habló de la generosidad de Daniel, la señora Morales, de la cafetería, recordó su risa contagiosa. Y en todo ese ambiente, Clara se encontraba en la primera fila, con los hombros sacudidos por silenciosos sollozos. Cuando llegó el turno de Clara de hablar, se levantó con elegancia, secándose las lágrimas con un delicado pañuelo de encaje. Daniel fue mucho más que mi esposo, comenzó, con la voz temblorosa. Él fue mi alma gemela, mi mejor amigo, mi todo. Clavé mis uñas en las palmas, luchando contra el impulso de levantarme y gritar la verdad a todos.
¿Cómo se atrevía a llamar a Daniel su alma gemela cuando apenas lo había conocido durante 6 meses? ¿Cómo se atrevía a interpretar el papel de la viuda en duelo cuando había destrozado nuestro matrimonio sin pensarlo 2 veces? Pero guardé silencio, observándola mientras relataba sus más entrañables recuerdos con Daniel. Habló de conversaciones en la madrugada, de sueños compartidos, de un amor que parecía trascender el tiempo mismo. Con cada palabra, sentía cómo me desvanecía, reduciéndome a un simple apéndice en la historia de la gran historia de amor entre Daniel y Clara. Al concluir su elogio, secándose delicadamente las lágrimas, no pude evitar maravillarme ante su actuación. Era toda una intérprete, y lo hacía a la perfección. Sin embargo, había en sus ojos un destello frío y calculador que me helaba la sangre. Temía lo que podría suceder a continuación. El resto del servicio transcurrió como en un sueño. Apenas recuerdo haberme levantado para recibir condolencias, sintiendo la mano de cientos de personas estrechándome la mía. Sus palabras de consuelo se perdían ante mi dolor y rabia. Durante la recepción en el sótano de la iglesia, donde el aire olía a guisos y café, Clara se acercó a mí. Su sonrisa, aunque simpática, no llegaba a sus ojos. «Sara», dijo en voz baja e íntima, «sé que esto debe ser muy duro para ti. Quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites». La miré, sin palabras, preguntándome si se trataba de una broma macabra. Pero Clara prosiguió, ajena a mi tormento interior o tal vez deleitándose en él. «Sabes, creo que Daniel hubiera querido que fuésemos felices. No querría que estuviéramos enfrentadas. Somos familia, después de todo». Pude ver el brillo de la ambición en sus ojos, apenas disimulado tras su máscara de pena y preocupación. Me erizó la piel. Quise gritar, denunciarla como la oportunista que creía que era, pero me contuve. No era el momento ni el lugar para un enfrentamiento. Además, presentía que la verdad saldría a la luz muy pronto. Cuando se alejó para consolar a otro doliente, me vi rodeada por Mildred Herrera, la chismosa del pueblo. «¡Qué tragedia!», graznó Mildred, con ojos llenos de una curiosa mezcla de lástima y morbo. «Y tan repentina. Uno se pregunta, ¿verdad?». Me tensé, sin estar segura a qué quería llegar. «¿Preguntar sobre qué, Mildred?». Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador. «Bueno, ya sabes cómo es esto. Un hombre sano como Daniel, muriendo de repente, y con una esposa tan joven y hermosa. La gente habla, eso es todo lo que digo». El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Insinuaba Mildred lo que yo temía? Antes de que pudiera pedirle más detalles, su marido la apartó, dejándome con un cúmulo de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Al concluir la recepción, me encontré sentada sola en un rincón, tomando un café tibio. Los eventos del día me habían dejado exhausta, tanto emocional como físicamente. Observé a Clara recorrer la sala, estrechando manos y ofreciendo palabras de consuelo, interpretando su papel a la perfección. Pero ahora, con la semilla de la duda plantada por Mildred, comencé a notar detalles que antes se me escapaban. La forma en que algunas de las mujeres mayores del pueblo la miraban con recelo, las conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente al acercarse, las miradas de reojo que se dirigían hacia mí, cargadas de lástima y una sospechosa inquietud. ¿Sería posible que yo no fuera la única que sospechaba que la muerte de Daniel tenía algo más detrás de lo que parecía? Esa noche, mientras conducía de regreso a casa con el sol ocultándose tras las colinas que abrazaban Molino del Arroyo, no podía apartar de mi mente la sensación de que esto era solo el comienzo. Clara podría pensar que había ganado, que había logrado apropiarse de mi vida y de todo lo que me pertenecía. Pero yo estaba lejos de haber sido vencida. A medida que llegaba a la entrada de la casa que Daniel y yo habíamos compartido, ahora convertida más en un mausoleo que en un refugio, noté que una de las ventanas del piso superior, la de la habitación de Clara, estaba encendida. Por un instante, distinguí su silueta, enmarcada por el cálido resplandor de una lámpara. La vi en medio de una animada conversación telefónica, gesticulando con energía y pasando la mano por su cabello con evidente frustración. ¿Con quién hablaba? ¿Qué motivo la agitaba tanto en el día del funeral de su supuesto esposo? Me quedé allí, en la penumbra, observando cómo Clara caminaba de un lado a otro,
con su conversación animada contrastando bruscamente con la imagen de la viuda en duelo que había representado durante el día. En ese instante, tomé una decisión: no permitiría que la ambición y la falsedad de Clara quedaran impunes. Descubriría la verdad sobre la muerte de Daniel, sin importar el precio. Al entrar en la casa, una mezcla extraña de determinación y miedo se apoderó de mí. Sabía que los días y semanas venideros serían duros, pero estaba lista para la lucha. Después de todo, ya no tenía nada que perder. Poco sabía yo que el verdadero shock estaba por llegar. La lectura del testamento de Daniel pondría en marcha una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi esposo, mi hermana y el apacible molino del arroyo. Una semana después del funeral, me encontré en la oficina revestida de paneles de madera del único bufete de abogados del pueblo, López y Asociados. El ambiente estaba cargado de tensión mientras me sentaba frente a Clara, esperando la lectura del testamento. El señor López, un hombre canoso de 60 años, barajaba papeles sobre su escritorio con una expresión inescrutable. «Comencemos», dijo, aclarándose la garganta. «A mi amada esposa le dejo todo lo que tengo», leyó en voz alta. Los ojos de Clara brillaron con una efímera sensación de triunfo, la cual se desvaneció rápidamente. «Sin embargo, en caso de su fallecimiento, mi patrimonio se dividirá entre mis familiares». El silencio se apoderó de la sala. La expresión de Clara pasó de la euforia a la confusión. El señor López continuó: «Además, he reservado un fideicomiso para mi hermana, Sara, que se hará efectivo al cumplir 40 años». Mi corazón se aceleró. Daniel había anticipado la traición de Clara. La revelación de que ella no era la única heredera golpeó a Clara como una ola imparable. Su rostro se palideció, y por primera vez vi una fisura en la fachada que siempre había mostrado. Al salir de la oficina, el peso del último acto de Daniel flotaba entre nosotras. Clara se marchó furiosa, dejándome sola a meditar las implicaciones de lo ocurrido. Comprendí que la lucha estaba lejos de haber terminado. En los días siguientes, Molino del Arroyo se llenó de rumores. Escuchaba susurros en el supermercado, captaba miradas cómplices en la oficina de correos. Todos parecían saber que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a decirlo abiertamente. El comportamiento de Clara se volvió cada vez más errático. Se volcó en redecorar la casa, como si intentara borrar cualquier rastro de mi presencia. Yo observaba desde la distancia, mientras una mezcla de ira y lástima se agolpaba en mi interior. Una tarde, mientras ordenaba las pertenencias de Daniel, tropecé con un compartimento secreto en su escritorio. Dentro encontré una carta dirigida a mí. Con manos temblorosas la abrí. «Sara», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, las cosas no han salido como yo esperaba. Lamento el dolor que te he causado. Clara no es quien aparenta ser. Ten cuidado. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Investiga el proyecto de desarrollo de Molino. Allí hallarás respuestas. Cuídate. Te quiero». Daniel, la carta me dejó sin aliento. ¿Qué era el proyecto de desarrollo de Molino? ¿Y qué quiso decir Daniel sobre que Clara no era lo que aparentaba? Pasé los días siguientes indagando discretamente en el pueblo. Don Pedro, el anciano bibliotecario, mencionó algo acerca de un centro comercial propuesto en las afueras. La señora Herrera, de la cafetería, murmuró sobre inversores de la gran ciudad husmeando en el centro histórico de Molino del Arroyo. Poco a poco se fue formando un patrón. Varios vecinos de toda la vida habían vendido sus propiedades a una empresa de fachada. Y, sorprendentemente, la misma compañía para la que Clara había trabajado como pasante apenas terminada la universidad. Las piezas empezaban a encajar, pero necesitaba pruebas más contundentes. Decidí visitar el ayuntamiento, con la esperanza de encontrar registros sobre el proyecto de desarrollo. Mientras hurgaba entre documentos públicos, un nombre llamó mi atención: Clara Ramírez, figura registrada como asesora en la iniciativa de renovación urbana de Molino. La fecha en el documento era de 3 meses antes de que ella apareciera en nuestra puerta, alegando necesitar refugio tras una ruptura dolorosa. Mis manos temblaron mientras hacía copias de los documentos pertinentes. Clara no había llegado a Molino del Arroyo por capricho.
La habían enviado con la misión de allanar el camino para un ambicioso proyecto de remodelación que cambiaría para siempre la faz de nuestro pequeño pueblo. ¿Y dónde encajaba Daniel en todo esto? ¿Habrá descubierto él los verdaderos motivos de Clara? ¿Era esa la razón de...? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de tacones golpeando el suelo. Alzó la vista y vi a Clara en el umbral, con una mirada fría y calculadora. Vaya, vaya, dijo con voz llena de desdén. Parece que la hermana mayor se ha puesto a fisgonear. ¿Encontraste algo interesante? La miré fijamente y le respondí, ¿por qué no me lo cuentas tú, Clara? ¿Cuál es la verdadera razón por la que llegaste a Molino del Arroyo? Por un instante, su máscara se deslizó, dejando entrever un destello de miedo. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una mueca de desprecio. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, Sara. Por tu bien, te sugiero que abandones esta investigación. Al girarse para irse, se detuvo. Ah, y necesito que me entregues esos documentos. No podemos permitir que andes difundiendo mentiras sobre mí por el pueblo, ¿verdad? Apreté los papeles contra mi pecho. Estos son documentos públicos, Clara. Tengo todo el derecho de acceder a ellos. Se rió, una risa fría y desprovista de humor que me erizó la piel. ¿Derechos? Oh, Sara. Eres tan ingenua. En este mundo, los únicos derechos que importan son los que puedes comprar. Con esas palabras, desapareció, dejándome sola en la tenue luz de la sala de registros, con la cabeza llena de preguntas y un creciente presentimiento de peligro. Esa noche, mientras conducía a casa, mi mente bullía de posibilidades. La amenaza de Clara flotaba en el ambiente, pero no podía dar marcha atrás. Le debía a Daniel, a mí misma y a Molino del Arroyo descubrir la verdad. Al llegar, noté un automóvil desconocido estacionado frente a la casa que Daniel y yo habíamos compartido, un lugar que ahora me parecía más un mausoleo que un hogar. Al bajar del coche, una figura emergió de las sombras. Mi corazón se aceleró, pero pronto reconocí al hombre. Era Tom, el mejor amigo de Daniel desde la universidad. Sara, dijo en tono bajo y urgente, tenemos que hablar. No aquí. No es seguro. Asentí, con la boca seca. En el café de la Ruta 9, en unos 20 minutos. Mientras observaba las luces traseras de Tom desaparecer en la curva, supe que lo que tenía que decir cambiaría todo. La verdad sobre la muerte de Daniel, los oscuros planes de Clara y el destino de Molino del Arroyo estaban finalmente a mi alcance. Poco sabía yo que las revelaciones que me aguardaban sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber, desatando una serie de acontecimientos que pondrían a prueba mi determinación, mi lealtad y mi sentido mismo de lo correcto e incorrecto. El apacible Molino del Arroyo estaba a punto de despertar a una tormenta de secretos, mentiras y verdades largamente enterradas. Y yo, Sara Ramírez, estaría en el ojo del huracán, luchando no solo por la justicia, sino por el alma misma del lugar al que llamaba hogar. La tensión entre Clara y yo alcanzó su punto álgido tras la lectura del testamento. La confronté en el estacionamiento, con la voz temblorosa de rabia. Creíste que podías quitarme todo, ¿verdad? Los ojos de Clara se estrecharon. No entiendes. Daniel me pertenecía tanto a mí como a ti. Lo amé, y merezco lo que él dejó. Nuestra discusión se intensificó. Nunca estuviste satisfecha con lo que tenías, Clara. Grité. Ella se acercó más. Y tú siempre fuiste la hermana obediente, siguiendo las reglas. Mira dónde te ha llevado eso, sola y en duelo. En ese instante, comprendí que la relación que habíamos compartido había cambiado para siempre. La hermana que conocía se había esfumado, reemplazada por una extraña movida por la ambición y la traición. Con el peso de nuestro pasado compartido sobre nosotras, los recuerdos de nuestra infancia jugando en la playa, susurrando secretos en la adolescencia, celebrando los logros de la juventud invadían mi mente. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? No sabes con quién te estás metiendo, Sara, bufó Clara, su voz baja y amenazante. Esto es más grande que tú, más grande que Daniel, más grande que todo el pueblo. Mejor aléjate ahora, mientras puedas. Sus palabras me helaron la sangre, pero me mantuve firme. No me iré,
Clara. No hasta saber la verdad. ¿Qué le pasó realmente a Daniel? Por un instante, percibí un atisbo de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como llegó, sustituido por una fría determinación. ¿La verdad, dices? Escupió. Daniel era débil. Descubrió los planes de desarrollo y amenazó con exponerlo todo. Iba a arruinar todo por lo que yo había trabajado. No podía permitirlo. Mi sangre se heló. ¿Estás diciendo que tú lo mataste, Clara? La expresión de mi hermana se endureció. Hice lo que tuve que hacer. Por el bien mayor. Este desarrollo traerá empleo, dinero y progreso a Molino del Arroyo. Algunas pérdidas eran inevitables. ¿Algunas pérdidas? Repeté, entre el asombro y el horror. Daniel era tu esposo, Clara. Mi esposo. ¿Cómo pudiste? Ella se encogió de hombros, esbozando una sonrisa fría. Fue más sencillo de lo que imaginas. Un toque de veneno en su café cada día, acumulándose en su sistema. Cuando se dio cuenta de algo andaba mal, ya era demasiado tarde. El asco me invadió. La hermana con la que crecí, en la que confié mi hogar, mi esposo y mi vida, se había convertido en asesina. No te saldrás con la tuya, dije, con la voz temblorosa. Iré a la policía. Les diré todo. Clara volvió a reír, una risa hueca y molesta. ¿Con qué pruebas? ¿Tu palabra contra la mía? Soy la viuda en duelo, ¿recuerdas? ¿A quién crees que le van a creer? Ambas sabíamos que tenía la razón. No contaba con pruebas, nada más que mis sospechas y la confesión de Clara en el vacío de un estacionamiento desierto. Acéptalo, Sara, prosiguió Clara con tono condescendiente. Lo has perdido todo. La casa, el dinero, Daniel, todo es mío ahora. Y pronto, este pueblo entero se transformará. El progreso llegará a Molino del Arroyo, te guste o no. Quedé helada mientras Clara se alejaba, sus tacones resonando en el asfalto. Se detuvo junto a su coche, volteando a mirar por encima del hombro. Ah, y Sara, mejor cuida tus pasos. Los accidentes son comunes en pueblos pequeños. Mientras la veía alejarse, el peso de lo sucedido se abatió sobre mí. Mi hermana era una asesina. Mi esposo había sido envenenado. Y yo ahora estaba en el punto de mira de esa siniestra conspiración en la que Clara se había enredado. Con manos temblorosas, llegué a mi coche. Apenas podía introducir la llave en el encendido. Sentada, tratando de calmar mi corazón desbocado, sabía que debía tomar una decisión. Podía hacer como Clara sugería y marcharme, fingir que nada había pasado y reconstruir mi vida lejos de Molino del Arroyo, o podía luchar. La imagen de Daniel me asaltó, sus ojos bondadosos, su sonrisa tierna. No podía permitir que su muerte fuera en vano. Con una profunda inhalación, encendí el auto. Tenía trabajo por delante. Clara podría creer que había ganado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Encontraría las pruebas necesarias, expondría la verdad sobre el proyecto de desarrollo y llevaría a mi hermana ante la justicia. Mientras recorría las tranquilas calles de Molino del Arroyo, comprendí que todo había cambiado. El pueblo que amaba, la vida que había construido, la familia que creía conocer, todo era distinto. Pero había una constante, mi determinación de descubrir la verdad y proteger el lugar al que llamaba hogar. Sabía que el camino por delante sería peligroso. La amenaza de Clara resonaba en mi mente, y no dudé que actuaría sin piedad si se le presionaba. Pero no podía rendirme ahora. Demasiado estaba en juego. Llegué a la entrada de la casa y, al bajar del coche, encontré un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Mi corazón se aceleró al desdoblarlo, esperando una nueva amenaza de Clara. En lugar de eso, encontré un mensaje escrito con una letra desconocida: no todos en Molino del Arroyo están ciegos. Algunos vemos la verdad. Si estás lista para luchar, reúnete sola mañana a medianoche en el viejo granero de los Martínez. Apreté el papel, sintiendo que la esperanza y el recelo se batían en mi interior. ¿Sería una trampa o la ayuda que tanto necesitaba?
Al entrar en la casa, la que ya no era mía, gracias a las maquinaciones de Clara, supe que la noche siguiente marcaría un antes y un después. Lo que ocurriera en el granero de los Martínez determinaría el curso de la batalla que estaba por comenzar. Estaba adentrándome en lo desconocido, armada únicamente con mi astucia y mi inquebrantable determinación de hacer justicia. Pero, por primera vez desde la muerte de Daniel, vislumbré una chispa de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Los secretos de Molino del Arroyo estaban a punto de ser expuestos, y yo sería la protagonista de aquella tormenta. Clara había subestimado mi fuerza, creyendo que me dejaría derrotada sin luchar. Pronto descubriría lo equivocada que estaba. Días después de la lectura del testamento, la noticia se extendió como una onda expansiva por Molino del Arroyo. El comportamiento de Clara cambió drásticamente, su ansia de control se volvió cada vez más evidente en cada encuentro. La vi manipular a nuestros parientes, tejiendo historias sobre las supuestas intenciones de Daniel y su derecho legítimo a su fortuna. La impecable fachada de Clara comenzó a resquebrajarse bajo la presión. En la reunión semanal del Consejo Municipal, llegó tarde, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados. Cuando el alcalde Ramírez exponía los planes para el festival anual de la cosecha, Clara irrumpió lanzando una diatriba sobre la necesidad del progreso y el desarrollo. «No podemos seguir viviendo en el pasado», exclamó, su voz retumbando en el modesto salón del ayuntamiento. «Molino del Arroyo debe crecer, debe transformarse. Tenemos la oportunidad de convertirnos en algo grandioso». El silencio invadió la sala. Incluso pude captar la mirada preocupada y desconfiada del alcalde. Quedaba claro que el comportamiento de Clara levantaba sospechas en todo el pueblo. Con el paso de los días, hallé consuelo en el apoyo de amigos que se unieron a mí. Emma, mi colega de la escuela, me trajo guisos y me ofreció su oído comprensivo. Tom, el amigo universitario de Daniel, se convirtió en mi pilar, ayudándome a desmenuzar la montaña de documentos sobre el proyecto de desarrollo de Molino. Una noche, mientras Tom y yo revisábamos leyes de zonificación y registros de propiedades en mi cocina, él se recostó con un suspiro. «Sara, hay algo que debes saber», dijo en voz baja. Daniel se acercó a mí unas semanas antes de morir. Estaba preocupado, dijo que había descubierto algo grande. Mi corazón se aceleró. «¿Qué fue, Tom? ¿Qué encontró?» Él dudó, luego sacó de su bolsillo una memoria USB. Me la entregó, y me pidió que la guardara. Dijo que si algo le pasaba, debía dártela a ti. Con manos temblorosas, conecté la memoria a mi portátil. Lo que vimos hizo que la sangre se me helara. Registros financieros, correos electrónicos, planes detallados sobre el proyecto de desarrollo de Molino, todo apuntaba a un masivo esquema de corrupción y fraude. El nombre de Clara aparecía reiteradamente en los documentos, junto a nombres de altos funcionarios de la capital estatal. Planeaban utilizar el proyecto de desarrollo como fachada para lavado de dinero y despojos ilegales de terrenos. «Dios mío», susurré, mientras las piezas encajaban en mi mente. «Por eso murió Daniel. Iba a exponerlos». Tom asintió con gravedad. «Y ahora ellos te tienen a ti en la mira, Sara. Debes tener cuidado. Necesitamos llevar esta información a las autoridades», dije, con la mente a mil. «Pero, ¿en quién podemos confiar?» Tom reflexionó un instante. «Tengo una amiga en la Oficina de Investigación del Estado. Podemos entregárselo a ella y evitar a los policías locales». Asentí, sintiendo por primera vez en semanas un rayo de esperanza. «Bien, hagámoslo. Pero debemos actuar con cautela. Clara tiene ojos en cada rincón del pueblo». Pasaron los días en una tensa planificación. Hicimos copias de todos los documentos, escondiéndolos en distintos lugares del pueblo. Contacté a algunos amigos de confianza, pidiéndoles que sirvieran de distracción en caso necesario. Mientras tanto, el comportamiento de Clara se volvía cada vez más inestable. Organizó fiestas lujosas en la casa, invitando a funcionarios estatales y a magnates de los negocios. De repente, las calles tranquilas de Molino del Arroyo se llenaron de autos de lujo y de desconocidos impecablemente vestidos. Una noche, al volver caminando de la escuela, escuché a Clara discutiendo por teléfono.
No me importa lo que cueste, murmuró. Tenemos que acelerar el proceso. Todo se está desmoronando. Aumenté el paso, el corazón palpitando con fuerza. Quedaba claro que lo que tramaban ella y su socio se volvía desesperado. A la mañana siguiente, al salir, el pueblo estaba en vilo. Durante la noche habían aparecido letreros de «Se vende» en varios edificios históricos del centro. La cafetería, la librería, e incluso la antigua iglesia, estaban de repente en el mercado. Caminando hacia la escuela, vi a grupos de vecinos murmurar entre sí, con el ambiente cargado de tensión, como el preludio a una tormenta. En mi salón, intenté concentrarme en la enseñanza, pero mi mente vagaba constantemente hacia la memoria USB oculta en mi cajón. El peso de la verdad que contenía se sentía casi físico, presionándome sin cesar. Después de clases, me reuní con Tom a las afueras del pueblo. Subimos a su vieja camioneta, con la memoria USB bien guardada en mi bolsillo. Mientras arrancábamos rumbo a la capital estatal y a la oficina de la investigación, una mezcla de miedo y determinación me embargó. No hay vuelta atrás después de esto, dijo Tom, con la mirada fija en la carretera. Lo sé, respondí, pensando en Daniel, en Molino del Arroyo, en todo lo perdido y en lo que aún estaba en juego. Pero es lo correcto. Mientras el paisaje familiar de Molino del Arroyo se desvanecía en el retrovisor, me armé de valor para la batalla que se avecinaba. Clara y sus cómplices me habían subestimado, creyendo que me esfumaría sin hacer ruido. Pronto descubrirían lo equivocado que estaban. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo estaba dispuesta a enfrentar todas las consecuencias. Por Daniel, por Molino del Arroyo y por la justicia, no me detendría hasta el final. Justo cuando creí haber encontrado mi camino, un giro inesperado lo cambió todo. El abogado llamó, con voz grave. Necesitamos hablar sobre nuevos acontecimientos en el patrimonio de Daniel. En su oficina, me reveló que Daniel había modificado su testamento. La herencia de Clara estaba supeditada a que mantuviera la integridad y me apoyara. De lo contrario, todo el patrimonio volvería a mí. La noticia me golpeó como un rayo. La ambición de Clara la había cegado al punto de perderlo todo. Sentí una mezcla de triunfo y lástima, imaginando su reacción. Mientras me preparaba para el enfrentamiento inevitable, una nueva claridad se apoderó de mí. Ya no me definiría por las acciones ni la avaricia de Clara. Estaba decidida a recuperar mi historia y a enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, encontré a Clara en el estudio de Daniel, hurgando entre sus papeles. ¿Buscas algo?, pregunté con voz firme. Ella se volvió, con los ojos desorbitados de pánico. Sara. Yo solo, basta, Clara, la interrumpí. Sé lo de la modificación del testamento. Sé lo de tu implicación en el proyecto de desarrollo de Molino. Se acabó. El rostro de Clara se volvió pálido. No entiendes. No tuve otra opción. Me amenazaron, dijeron que me destruirían si no cooperaba. Por un instante, vi a la hermana que conocí, vulnerable, asustada. Pero no podía bajar la guardia. ¿Quién te amenazó, Clara? ¿Quién está detrás de todo esto? Ella negó con la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. No puedo decírtelo. Me matarán si hablo. Ellos mataron a Daniel, dijo mi voz quebrada. ¿No lo ves? Tenemos que detenerlos. Clara se desplomó en una silla, su fachada desmoronándose. Es más grande de lo que imaginas, Sara. El gobernador, altos funcionarios estatales, incluso agentes federales, todos están involucrados. Mi mente se llenó de implicaciones. Entonces debemos hacerlo público. Tenemos las pruebas. Podemos exponerlos a todos. Clara levantó la vista, y en sus ojos volvió a brillar una determinación antigua. No será fácil. Vendrán tras nosotras con todo lo que tengan. Entonces lo enfrentaremos juntas, dije, extendiéndole la mano. Por Daniel. Por Molino del Arroyo. Por la verdad. Tras un momento de vacilación, Clara tomó mi mano. Frente a un enemigo mayor, se forjó una alianza insospechada.
comprendí que nuestro camino apenas comenzaba. La verdadera lucha estaba por comenzar. En los días siguientes, Clara y yo trabajamos sin descanso, compilando evidencias y armando un caso. Contactamos a periodistas de confianza, a agencias de protección, a denunciantes e incluso a algunos políticos honrados que creímos podían ayudarnos. El ambiente en Molino del Arroyo se volvió tenso. Autos desconocidos merodeaban en las esquinas, vigilando nuestros movimientos. Amenazas anónimas aparecían en nuestras puertas. Pero persistimos, impulsadas por el deseo de descubrir la verdad y honrar la memoria de Daniel. La noche antes de la conferencia de prensa, Clara y yo nos sentamos en el porche de la casa de la infancia, observando el atardecer sobre Molino del Arroyo. ¿Crees que Daniel estaría orgulloso de nosotras?, preguntó Clara en un susurro. Recordé la bondad y la inquebrantable integridad de Daniel. Sí, respondí finalmente. Creo que sí. Cuando la oscuridad se posó sobre el pueblo, nos preparamos para la tormenta que se avecinaba. Cualquiera que fuera el futuro, lo enfrentaríamos juntas, dos hermanas, unidas en la búsqueda de la justicia y la verdad. A la mañana siguiente, al salir a enfrentar las cámaras y contar nuestra historia al mundo, una sensación de paz me invadió. El camino por delante sería arduo, plagado de peligros e incertidumbres. Pero, por primera vez en meses, sentí esperanza. Los secretos de Molino del Arroyo estaban a punto de ser expuestos, junto con una red de corrupción que se extendía más allá de nuestro pequeño pueblo. De pie, lado a lado con Clara, listas para decir la verdad a los poderosos, supe que apenas comenzaba una historia mucho mayor. La lucha por el alma de Molino del Arroyo y por la justicia iba a comenzar en serio. Y nosotras estábamos listas. Con el tiempo, los ecos de la lectura del testamento se hicieron sentir en cada rincón del pueblo. La conducta de Clara se volvió aún más errática, su desesperación por mantener el control se notaba en cada interacción. La vi manipular a nuestros parientes, hilando cuentos sobre las supuestas intenciones de Daniel y su legítima herencia. En la reunión del Consejo Municipal, Clara llegó tarde, con el cabello despeinado y una mirada febril. Cuando el alcalde Ramírez exponía los planes para el Festival de la Cosecha, Clara interrumpió con una arenga sobre la necesidad del progreso. No podemos quedarnos anclados en el pasado, exclamó con pasión. Molino del Arroyo debe crecer, debe reinventarse. Tenemos la oportunidad de convertirnos en algo grandioso. El silencio se hizo absoluto, y pude notar en la mirada del alcalde una mezcla de preocupación y recelo, evidenciando que la actitud de Clara no pasaba desapercibida. Conforme pasaban los días, hallé consuelo en el apoyo de amigos leales. Emma, mi colega, me trajo guisos caseros y escuchó mis angustias. Tom, el amigo de la universidad, se volvió mi apoyo incondicional, ayudándome a revisar la avalancha de documentos del proyecto de desarrollo de Molino. Una noche, mientras Tom y yo repasábamos leyes de zonificación y registros en mi cocina, él se recostó y dijo: Sara, hay algo que debes saber. Daniel se acercó a mí unas semanas antes de morir. Estaba inquieto, decía haber descubierto algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué fue, Tom? ¿Qué encontró? Tras dudar unos instantes, sacó de su bolsillo una memoria USB. Me la entregó, y me pidió que la guardara. Dijo que, si algo le pasaba, debía dártela a ti. Con manos temblorosas, conecté la memoria a mi ordenador. Lo que encontramos hizo que mi sangre se helara: registros financieros, correos electrónicos, planes detallados del proyecto de desarrollo de Molino, todo señalaba un enorme esquema de corrupción y fraude. El nombre de Clara aparecía repetidamente, junto a varios altos funcionarios estatales. Estaban planeando usar el proyecto para lavar dinero y apropiarse ilegalmente de terrenos. Dios mío, murmuré, viendo cómo todo encajaba. Por eso murió Daniel. Iba a exponerlos. Tom asintió con gravedad. Y ahora ellos te tienen a ti en su mira, Sara. Debes tener mucho cuidado. Tenemos que llevar esta información a las autoridades, dije, con la mente acelerada. Pero, ¿a quién podemos confiar? Tom reflexionó unos instantes. Tengo una amiga en la Oficina de Investigación del Estado. Podemos acudir a ella y evitar a los policías locales. Asentí,
sintiendo un rayo de esperanza por primera vez en semanas. Muy bien, hagámoslo. Pero debemos actuar con inteligencia. Clara tiene ojos en cada rincón del pueblo. Durante los días siguientes, planificamos meticulosamente nuestros movimientos. Hicimos copias de todos los documentos, escondiéndolos en distintos puntos del pueblo. Contacté a amigos de confianza, pidiéndoles que actuaran como distracción si era necesario. Mientras tanto, el comportamiento de Clara se volvía cada vez más inestable. Organizó fiestas opulentas en la casa, invitando a funcionarios estatales y a magnates. De pronto, las tranquilas calles de Molino del Arroyo se llenaron de autos lujosos y de visitantes de apariencia impecable. Una noche, al regresar caminando desde la escuela, escuché a Clara discutir por teléfono: no me importa lo que cueste. Debemos acelerar el proceso. Todo se está desmoronando. Aceleré el paso, el corazón latiendo con fuerza. Quedaba claro que lo que tramaban era cada vez más desesperado. A la mañana siguiente, el pueblo despertó en un ambiente de conmoción. Durante la noche aparecieron carteles de «Se vende» en varios edificios históricos. La cafetería, la librería, e incluso la antigua iglesia estaban de repente en venta. Caminando hacia la escuela, vi a grupos de vecinos susurrando, creando un ambiente tenso, como el preludio de una tormenta. En mi salón, traté de concentrarme en las clases, pero mi mente volvía una y otra vez a la memoria USB oculta en mi cajón. El peso de la verdad que contenía era casi tangible, presionándome a cada instante. Tras la jornada, me reuní con Tom en las afueras del pueblo. Subimos a su vieja camioneta, y con la USB segura en mi bolsillo, emprendimos el camino hacia la capital estatal y la oficina de la investigación. Mientras el paisaje familiar se desvanecía en el retrovisor, supe que el camino no tendría vuelta atrás. No hay retorno después de esto, dijo Tom, con la mirada fija en la carretera. Lo sé, respondí, pensando en Daniel, en Molino del Arroyo y en todo lo perdido y por salvar. Pero es lo correcto. Así, con el horizonte alejándose, me preparé para la batalla que se avecinaba. Clara y sus aliados me habían subestimado, creyendo que desaparecería sin resistencia. Pronto se darían cuenta de lo equivocadas que estaban. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo estaba dispuesta a enfrentar sus consecuencias. Por Daniel, por Molino del Arroyo y por la justicia, no me detendría hasta obtener la verdad. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, comprendí que todo había cambiado. El pueblo que amaba, la vida que había construido, la familia que creía conocer, todo era distinto. Pero había una cosa que se mantenía firme, mi determinación de descubrir la verdad y proteger mi hogar. Al llegar a la entrada, noté un auto desconocido estacionado frente a la casa. Al bajar, una figura emergió de las sombras. Mi corazón dio un vuelco, pero al poco, reconocí a Tom, el mejor amigo de Daniel desde la universidad. «Sara», dijo en tono bajo y urgente, «tenemos que hablar». «No es seguro aquí». Asentí, con la boca seca. En el café de la Ruta 9, en 20 minutos. Mientras veía cómo las luces traseras de Tom desaparecían en la curva, supe que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. La verdad sobre la muerte de Daniel, los oscuros planes de Clara y el destino de Molino del Arroyo estaban finalmente al alcance de mi mano. Esa noche, mientras me despedía del coche, me topé con un mensaje escrito a mano, plegado y escondido bajo el limpiaparabrisas: «No todos en Molino del Arroyo están ciegos. Algunos de nosotros vemos la verdad. Si estás lista para luchar, reúnase sola mañana a medianoche en el viejo granero de los Martínez». Apreté el papel, sintiendo una mezcla de esperanza y recelo. ¿Sería una trampa o la ayuda que tanto necesitaba? Al entrar en la casa, la que ya no era mía, arrebatada por las maquinaciones de Clara, supe que la noche siguiente marcaría el inicio de una nueva etapa. Lo que aconteciera en el granero de los Martínez definiría el rumbo de la lucha que estaba por comenzar. Me adentré en lo desconocido, armada únicamente con mi astucia y mi inquebrantable determinación por hacer justicia. Pero, por primera vez desde la muerte de Daniel, sentí que no estaba sola en esta batalla. Los secretos de Molino del Arroyo estaban a punto de salir a la luz, y yo estaría en el centro de esa tormenta. Clara había subestimado mi fuerza,
creyendo que me rendiría sin luchar. Pronto descubriría lo equivocada que estaba. La lucha por el alma de Molino del Arroyo y por la justicia estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista.